Hoy me gustaría que fuéramos a un pasaje de Jeremías en el capítulo 17, es muy conocido, pero me gustaría que meditáramos en él en esta mañana. Pero antes, déjame hacerte la pregunta. ¿Dónde estás fundando tu esperanza para enfrentar las dificultades de la vida? ¿En quién estás confiando? ¿O en qué estás confiando? ¿Quién es la mayor confianza de tu vida? ¿Sabéis dónde descubrimos qué es la mayor confianza de nuestra vida? Cuando llegan las crisis. Dependiendo de cuál sea nuestra reacción en medio de las crisis, hacia dónde miramos, estamos entonces descubriendo cuál es nuestra mayor confianza. El texto que vamos a ver en esta mañana es de uno de los profetas importantes de Israel. Fue un profeta con un ministerio bastante complejo, difícil. Tenía que guiar a Israel, a Judá concretamente, a volverse a Dios, porque ya Israel, el reino del norte, había sido deportado por los asirios, quedaba Judá, el reino del sur. Él tiene que instruir al reino del sur a volverse a Dios, y la realidad es que Judá ha endurecido su corazón para con Dios. Y es lo que vamos a ver en los primeros 4 versículos del capítulo 17, y va a revelar eso. Y el corazón del pueblo de Dios está endurecido, y Jeremías tiene la misión de reconducir, de hablar a un pueblo que está endurecido para que se vuelva a Dios y mire de nuevo a Dios. Esa es la labor de Jeremías. De hecho, él va a sufrir mucho por parte incluso del propio pueblo, ¿no? Acusaciones, cárceles, va a ser apedreado, va a haber toda una serie de situaciones complejas en la vida de Jeremías por tratar de ser fiel a Dios, por cumplir con su misión. Y como en nuestros días, había profetas falsos también en los días de Jeremías. Había profetas que le contaban y regalaban el oído al pueblo diciéndole: paz, 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 todo está bien, no hay ningún problema, Dios no es malo, tú no te preocupes, sigue viviendo como te dé la gana. Al igual que hoy, que también escuchamos profetas, maestros, pastores, de parte de Dios, que enseñan lo que Dios no dice. Y que, como dice 2 de Timoteo, se levantaron muchos maestros para poder regalarles el oído, porque había comezón de oír, pero no la verdad de Dios. Eso, lo mismo ocurre hoy también en nuestros días. Y Jeremías se encuentra en esa situación. Tiene que hablarle a un pueblo lo que ese pueblo no quiere escuchar. Pero tiene que hablarle lo que Dios quiere que ese pueblo escuche. Y necesita escuchar. Y Dios sigue esperando que haya una respuesta del pueblo y se vuelva a Dios. Y Jeremías va a hablar, está hablando Dios por boca de Jeremías a partir del versículo 5, que es el que me gustaría que viéramos, hasta el versículo 8, y son palabras de Dios dirigidas a su pueblo, donde le va a presentar, Dios les va a decir, hay 2 maneras de vivir, hay solo 2 maneras de vivir. Hay un camino que tiene en cuenta a Dios y hay otro camino que no tiene en cuenta a Dios. Y al final de cuentas, lo que va a tratar de decirles a Jeremías, Dios, es: hay que decidir, tienes que decidir
cuál de ellos quieres seguir, porque seguirás o uno u otro. Y esa es lo que de algún modo Dios está tratando también de desafiar al pueblo de Dios en medio de toda esa situación. Y creo que hay grandes lecciones para nosotros en nuestros días también. Hay grandes lecciones que nos van a ayudar a recordar que tenemos que seguir también tomando decisiones, y decisiones sabias en nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar. Permitidme que podamos orar antes de meternos en este pasaje que es tan práctico y tan hermoso también para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y poder hacerlo para escuchar tu voz. Señor, cada vez que abrimos tu palabra es escucharte a ti. Y necesitamos tu voz, necesitamos escucharte, necesitamos tu guía, necesitamos, Señor, tus advertencias, necesitamos tus consejos, necesitamos tus palabras de cariño, necesitamos tus palabras de esperanza, te necesitamos a ti. Todo eso lo encontramos en tu palabra. Señor, sigue hablando en esta mañana a tu pueblo, sigue ayudándonos, sigue fortaleciendo nuestras vidas en ti. Ayúdanos a aprender de todo lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, para que podamos vivirlo. No solo queremos saber cosas, queremos vivirlas. Y pedimos que tú nos ayudes. Señor, gracias en esta mañana. Bendice a tu pueblo, prepara nuestros corazones y enséñanos lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto vamos a ver dos tipos de persona, absolutamente opuestas, es dramáticamente opuestas la una de la otra. Y los encontramos a partir del verso 5, dice así la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hasta ahí la palabra del Señor. El versículo 5 empieza resaltando que son palabras del Señor, dice: así ha dicho Jehová, y empieza utilizando un término duro contra aquellos que no están evidentemente teniendo en cuenta a Dios. Dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y él está describiendo evidentemente el destino, el fin, el dolor que trae el no confiar en el Señor. Y va a hablar precisamente a Israel. Israel está ya experimentando algo de eso, pero viene mucho más, porque al cabo de los años iban a llegar los ejércitos también babilonios que iban a destruir Jerusalén, y que fueron los que evidentemente, por no escuchar, pues llevaron a Israel, a Judá, a experimentar ese juicio de Dios. Y el Señor está aquí llamando a que el pueblo de Dios pueda comprender la realidad del camino que está siguiendo en ese mismo momento y pueda realmente cambiar. Y Él va a utilizar estos versículos para poder despertar el corazón del pueblo de Israel. Y dice: maldito el varón que no confía en Jehová. El camino de la maldición, está diciendo el Señor, es no confiar en el Señor. Ya no solo es no confiar en el Señor,
específicamente es rechazar el confiar en Dios. ¿Por qué digo eso? Porque son gente que están escuchando por primera vez la verdad de Dios, el mensaje de Dios. Han estado fuera, lejos del ambiente del pueblo de Dios. No, todo lo contrario, es el propio pueblo de Dios al que se está dirigiendo el Señor. Y le está diciendo: si seguís en el camino de rechazar, confiar y depender de mí, vais a sufrir el camino de la maldición. Es lo que está tratando de resaltar aquí el Señor, y le está diciendo: no podéis seguir depositando. ¿Por qué? ¿Qué significa confiar? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a su pueblo? Que deposite su esperanza, porque confiar significa depositar su esperanza en alguien o en algo para poder recibir la ayuda que tú necesitas. Sería confiar, más o menos una manera de poder expresarlo, ¿verdad? Ellos estaban depositando su confianza para poder librarse de todas las situaciones, de todos los problemas que estaban viviendo, no en Dios, sino en otros también. Y ahora veremos un poco sobre eso. Pero al final Israel lo que está es con el hecho de querer tomar sus propias decisiones, con el hecho de confiar en los ejércitos de Egipto o en otras alianzas que pudieran tener para poder librarse de las amenazas que pudieran venir. Al final lo que están haciendo es simplemente apartándose de Jehová. Eso es lo que el texto está diciendo. Maldito el varón que confía en el hombre, que tiene su esperanza en el ser humano, que tiene su esperanza en las fuerzas humanas, en las estrategias humanas. Dice: pone carne por su brazo. Es la misma idea. Busca un ser humano, para el brazo que representa la fuerza y la carne representa el ser humano. Su fuerza viene del ser humano. Es lo que está resaltando. La confianza está puesta en lo que el ser humano somos capaces de hacer. Eso es lo que está ocurriendo en Judá. Y eso es lo que está advirtiendo el Señor a su propio pueblo. Y dice: pone carne por su brazo y su corazón se apartará o se aparta de Jehová. Eso es lo que estaba ocurriendo. Cuando el ser humano confía en sí mismo, se aleja de Dios. Cuando nosotros sabemos y no nos damos cuenta de que necesitamos ayuda y pensamos que sabemos cómo realmente enfrentar cada situación, cada etapa de nuestras vidas, lo que estamos haciendo es alejarnos de Dios. Porque ¿en quién puede o podemos confiar cada uno de nosotros? Podemos confiar en otros, ¿no? Y podemos esperar que otros nos ayuden. Quizás podemos esperar, en este caso Israel estaba esperando en otras alianzas con otros ejércitos. Nosotros podemos estar esperando que quizás nuestra familia nos ayude. Quizás nuestros amigos nos ayuden. Quizás nos ayude alguien que puede realmente sacarnos de la situación en la que estamos viviendo y enfrentar las dificultades que estamos teniendo. Quizás, voy a ir al psicólogo. Él me va a ayudar a salir de mi tristeza, de mi frustración, de todos mis problemas. Podemos tratar de confiar en que la mayoría tiene la razón y vamos a seguir lo que la mayoría dice. La mayoría dice que hagamos esto. Hay varios aspectos o varias fuentes donde podemos nosotros depositar nuestra esperanza, donde podemos depositar nuestra confianza para encontrar la ayuda. Una puede ser otros. Otra puede ser hasta en los recursos materiales. De hecho, eso es lo que encontramos también en la Escritura. El dinero a veces es parte de lo que ocurrió. Y había un joven rico que a eso le ocurrió, ¿verdad? Un joven rico que estaba realmente, era rico, con mucho dinero. ¿Y cuál fue su problema a la hora de seguir a Jesús cuando el Señor le llama? Fue su dinero. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿En quién estaba confiando? ¿Quién era su Dios? Era el dinero. Y eso es parte también de lo que encontramos en la Escritura en diferentes textos. A veces la fuente de confianza no está fuera. Ya no son otros, ni el dinero. A veces la fuente de confianza soy yo mismo.
Y a veces lo que está ocurriendo en nuestras vidas es que estamos esperando y confiando en nosotros mismos, en cómo dirigir nuestras vidas, cuál es nuestra propia opinión. Y creemos más a la opinión que nosotros tenemos que a la opinión que Dios nos da en su palabra. ¿No os pasa eso? ¿No te has visto nunca confiando más en tu propia opinión que en lo que Dios dice? Yo me he visto de muchas maneras, en muchos momentos, pensando que sabía más que Dios. Y no es cierto, es simplemente engaño. Pero esa es una de las realidades que la palabra nos advierte, y en muchos momentos, en muchos lugares. Hay uno muy conocido, Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. No te fíes de ti mismo. Es lo que de algún modo el texto nos está diciendo. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. De nuevo, ¿por qué no debemos apoyarnos en nuestra propia opinión? ¿Por qué? Exacto. Lee el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Esa es a mí la palabra que más me preocupa es la que viene ahí. Y perverso. Ese es el corazón del ser humano. ¿Podemos fiarnos de nosotros mismos? No, no debemos hacerlo. Eso es lo que la palabra también está tratando de enseñarnos y ayudarnos. No es nuestra opinión, es la opinión de Dios la que nos va a librar de vivir una vida que evidentemente nos va a arrastrar a lo que ahora vamos a ver en el versículo 6, que es el desierto. Lo que más necesitamos es tener en cuenta la opinión de Dios. Lo que más necesitamos es confiar en lo que Dios dice. Lo que más necesitamos es realmente aceptar que Dios nos ama tanto y es el Dios sabio por excelencia. Si hay sabiduría, esa es la que viene de Dios. Y si hay pureza en todo lo que Dios nos pide, eso viene de Dios. Las opiniones de Dios están marcadas por sus perfecciones, por su profundo e inmenso amor manifestado en la cruz, por su absoluta sabiduría que encontramos a raudales por las Escrituras. Su opinión es la mejor, es mucho mejor que la tuya y que la mía. A veces habrá momentos en los que estemos de acuerdo con Dios. Pero el problema no es cuando estamos de acuerdo con Dios. El problema es cuando no estamos de acuerdo con Él. ¿Qué hacemos? ¿A quién creemos? Sí, Dios dice que me puede dar paz en mi situación, pero tú no estás donde yo estoy. Ese es un ejemplo de nuestra propia opinión. ¿Cuántas veces te ves a ti mismo diciendo, sí, Dios dice eso, pero ¿te das cuenta? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos, ¿eh? Pero aquí lo estamos haciendo, aquí lo estamos haciendo. Y tenemos ese diálogo interior y estamos diciendo, sí. La Biblia dice eso, pero es que la Biblia dice muchas cosas. ¿O tú no te has visto ahí? Si te ves ahí, por favor, no te conformes a eso, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque ese camino es muy, muy peligroso. Si tú estás en el punto de decir que no pasa, que lo que Dios dice está bien, pero yo sé lo que yo necesito, ten mucho cuidado. No es nuestra opinión lo que importa. Es la opinión de Dios. No es la opinión de otros lo que importa. Es la opinión de Dios. No es lo que me hace creer mis recursos materiales o cualquier otra cosa. Es lo que Dios dice. Y aquí simplemente me gustaría matizar una cosa. ¿Es incorrecto confiar en otros? No. La palabra nos dice que
¿En la multitud de consejeros? Pero el problema está en qué es lo que dicen esos otros. Que lo que necesitamos es discernimiento para entender si ese consejo que viene de otros es el que viene de Dios o no. Y entonces hay que decir no. Pero si viene de Dios, recíbelo. Necesitamos darnos cuenta. Necesitamos pararnos. Por eso es tan importante, por eso me encanta ese versículo de Jeremías 6:16, ¿no? Paraos en los caminos. Nosotros en la vida en la que estamos hoy en día, tan ajetreada, tantas cosas siempre para acá y para allá, necesitamos tiempo en el que paremos, en el que nos paremos delante del Señor y dejemos que Él examine nuestro corazón, examine nuestra vida. Nosotros pongamos en orden muchas de las ideas que están rodando por nuestras mentes. Y necesitamos pararnos delante del Señor para dejarle que Él sea el que nos dirija. Hoy en el mundo en el que estamos, lo que estaba diciendo hace un momentito de no fiarte de ti mismo, suena a chino. Eso es contracultural total. Porque hoy en día el mensaje que se nos da constantemente, jóvenes que habéis estado en la universidad, que estáis en la universidad, el mensaje que estáis escuchando constantemente es: fíate de ti mismo, confía en ti, ámate a ti mismo, sé tú el Dios de tu vida. Y creo que ese es el mensaje más mortífero que estamos recibiendo en nuestros días. No es banal lo que estoy diciendo, ¿eh? No es un chiste. Es algo muy serio. Porque nuestra gran necesidad, y eso es lo que Dios va a estar tratando de resaltar precisamente en estos versículos, es que necesitamos confiar en Él. Y tantas veces desconfiar de uno mismo para realmente seguirle a Él y vivir para Él. La cuestión no es, como estábamos viendo, confiar o no confiar. Dios no está diciendo que el problema sea ese, confiar o no confiar. Dios está diciendo que el problema es en quién confías. Esa es la cuestión. ¿En quién has depositado tu esperanza? ¿Quién es tu ayuda en medio de tu más profunda necesidad? ¿Quién? Dios nos está diciendo en este texto, Él es esa auténtica esperanza en este mundo y en esta vida. Él es, solo Él. En Él es donde vamos a encontrar realmente lo mejor. ¿Cuáles son las consecuencias de confiar, de no confiar en Dios, de rechazar a Dios, de confiar en otros, de confiar en nuestros recursos materiales, en nosotros mismos? ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 6. Dice, y será como la retama en el desierto. ¿La retama sabéis lo que es? Parece que era un arbusto como un matorral dentro del desierto, en zonas áridas, que escuálidamente crece un poquito, tiene sus hojas, pero no da fruto. Muchos de ellos mueren y son arrastrados luego por el viento. Hay una imagen de eso en el capítulo 1 del Salmo 1. Pero esa es el simbolismo que de algún modo trata de resaltar aquí el Señor. Nos está diciendo que descartar, seguirle a Él, de apartarnos del Señor, no tener en cuenta el consejo de Dios, descuidar lo que Dios dice en nuestras vidas, es el desierto. Nos conduce al desierto. Nos conduce a tierra árida. Nos conduce a lugares donde no hay agua. El agua es símbolo de vida. El desierto es símbolo de muerte. El desierto es precisamente ese lugar donde no hay esperanza. No hay esperanza en el desierto. El desierto es un símbolo para tratar de ayudarnos a entender las consecuencias de alejarnos de Dios, de no confiar en el Señor. Dice, además es curioso lo que dice a continuación, dice, será como, por cierto, el que no confía en el Señor será como.
O sea, su vida estará marcada por esto, está diciendo el Señor. Será como la retama en el desierto. Y dice, y no verá cuando viene el bien. A veces en el desierto hasta llueve de vez en cuando. No le servirá de nada. No le servirá. Sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sabéis quién vivió ahí, en el desierto? El hijo pródigo. El hijo pródigo decidió caminar en su propia opinión. Decidió seguir su camino, ¿verdad? Y experimentó el desierto. Cuando estaba cuidando los cerdos y queriendo comer de las algarrobas que comían los cerdos, ese era su desierto. La bendición es que abrió sus oídos en el desierto. Israel ni en el desierto abrió los oídos. El hijo pródigo sí. Se arrepintió y volvió al Señor. El desierto simboliza la ausencia de la bendición de Dios. El desierto simboliza la ausencia de la gracia, del favor, de la ayuda, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Simboliza eso. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. No voy a estar. No voy a estar ahí. Y Israel pierde su fuerza al alejarse de Dios. Y ese evidentemente fue abandonado por Dios también. Y lo entregó a los ejércitos asirios, babilonios en este caso. El desierto es precisamente aquello de lo que tenemos que huir. El desierto no es el lugar para el que hemos sido creados. Fuimos creados y fuimos plantados por Dios. ¿Os acordáis dónde? En un huerto fructífero, lleno de aguas. Edén era eso. El desierto no era el lugar donde Dios nos ha destinado. Ese no es el lugar. Ese será el lugar de los que confían en el Señor y luego veremos en el versículo 8. El desierto es antinatural. Es solo fruto de rechazar a Dios, de no querer tener en cuenta a Dios. Y hay algo que me llamaba mucho la atención de este versículo, porque además hay mucho que se puede comparar y contrastar, tanto en el versículo 5 con el 7, como en el versículo 6 con el versículo 8. Si luego tenéis oportunidad esta semana de meditarlo, veréis que hay mucho contraste y comparación. Versículo 6 será como, versículo 8 será como, no verá. Hay ilustraciones que tratan de resaltar el contraste brutal que hay entre uno que confía en el Señor, depende de Él, y aquel que no quiere. Son contrastes tremendos. Pero hay una cosa que me llamaba la atención, y es que en medio del desierto, una de las cosas que evidentemente refleja y simboliza también el desierto es la soledad. La soledad en medio de las dificultades, la soledad en medio de los problemas, la soledad que simboliza y representa el desierto, cuando ya el desierto es doloroso. Y luego haremos ese contraste con el versículo 8, porque es tremendo, es hermoso como Dios lo enseñará. Ahora lo veremos en el versículo 8. Bueno, encontramos al varón que confía en el hombre y Dios lo llama, no te quedes ahí, no creas que ese es el buen camino, no te dejes engañar. Y el Señor le dice, date cuenta, abre tus ojos, este es el buen camino. Y lo va a decir ahora a partir del versículo 7. Ya no es maldito, ahora es bendito. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
Este ha decidido confiar en el Señor. Tiene una determinación clara. De hecho, incluso con las raíces vamos a ver que lo que hacen es que buscan el agua con determinación. Eso es lo que realmente también está tratando de resaltar aquí. El bendito de Dios es aquel que descansa en el Señor, que se da cuenta de la bendición que es confiar y tener a Dios de tu lado. Y se da cuenta de lo peligroso que es tener a Dios en contra tuya. Y este es el camino de la bendición. Si hay un camino de la maldición, no tener en cuenta el consejo de Dios. Hay un camino de la bendición, tener en cuenta el consejo de Dios y vivir persiguiendo eso en tu vida. Eso es lo que nos está llamando el Señor, y el Señor nos llama a confiar en Él. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué significa eso de confiar? Antes lo decía. Lo que pasa es que antes decía que implicaba depositar nuestra esperanza en alguien. En este caso no es en alguien. En este caso es en Dios. Depositar toda nuestra esperanza en Dios para recibir la ayuda que necesitamos en medio de toda nuestra necesidad. ¿Tú crees así? ¿Tu esperanza está depositada en Dios para poder recibir toda la ayuda que necesitas en esta vida? ¿Has tomado esa decisión en tu vida? Si no lo has hecho, recuerda una cosa: la mayor decisión que puedes tomar en tu vida es esta: decidir seguir a Jesús, confiar en Él. La otra, que espero que no tomes, es la de abandonar a Jesús y no querer saber nada de Él, no querer tener en cuenta sus consejos. Porque el destino y el camino de cada uno son muy distintos. Y al final, lo que el Señor está diciéndoles, y vamos a tener que ser conscientes, es que tenemos que tomar decisiones en la vida. Y cada día estamos tomando decisiones, cada día estamos decidiendo confiar en el Señor. Cada día saldrás por la puerta y te ocurrirán situaciones en las que tienes que decidir, ¿qué hago? Y tendrás que decidir, ¿confío en el Señor o decido por mí mismo? Constantemente. Esa es una realidad constante, diaria. Confiar es depositar toda nuestra esperanza en el Señor, en Dios. Él es el que puede ayudarnos en medio de cada situación, en medio de cada momento, de cada realidad, en medio de cada necesidad. Él es el que va a ayudarnos en toda situación, aún en medio de las situaciones más complejas de la vida. Ahora, me gustaría matizar alguna cosa sobre lo que es confiar. Confiar no es solo saber cosas acerca de Dios. Hoy muchos saben cosas acerca de Dios. Muchos saben muchas de las verdades que hay aquí escritas. Hay muchos que las conocen. Muchos dicen que creen en Dios, que conocen a Dios, pero no viven de acuerdo a lo que Dios dice. No quieren seguir sus consejos. No quieren tener en cuenta lo que Dios dice para sus vidas. Lo que no es confiar en Dios es precisamente eso, no tener en cuenta. Saber de Dios, saber acerca de Dios, pero no querer tenerlo en cuenta. Confiar en Dios, lo que sí es confiar, es conocer todas esas verdades que encontramos en la palabra, y vivir por ellas, y vivir para ellas. Porque la fe implica una vida que se ajusta a lo que dice creer. Confiar en Dios implica, evidentemente, querer buscar el consejo de Dios para nuestras vidas. Es querer experimentar la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Confiar implica no solo saber cosas, sino llegar a mucho más que eso, sino querer vivir eso que Dios ha dicho. Querer experimentar lo que Dios dice en su palabra. Filipenses 4:11, texto también muy conocido.
versículo 11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Podríamos saber el versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hasta podemos memorizarlo, pero no tener ni idea de lo que significa en mi propia vida. Y no querer hacerlo. Me da igual. La auténtica confianza en el Señor te lleva a desear vivir eso que Dios está diciendo en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque sabes quién es el que lo dice. Sabes que el que lo dice te ama. Sabes que el que lo dice busca lo mejor para tu vida. Sabes que el que lo dice es el más sabio de todos y te da el mejor consejo que pueda haber en esta vida. Confiar significa tener eso claro. Si no confiamos, bueno, esto es otra cosa más. Y así con tantos otros textos en las Escrituras. Confiar en lo que sí es confiar en el Señor implica evidentemente querer vivir lo que Dios está diciendo en su palabra, obedecer lo que Dios está diciendo en su palabra, esperar las promesas que Dios está anunciando en su palabra para nuestras vidas. Significa realmente que todo lo que Dios está diciendo en su palabra afecta a mi vida. Me mueve, me dirige. La pregunta que podríamos hacernos es cómo llegamos a confiar en Dios así. Bueno, no hay secretos mágicos, pero hay una cosa que Dios nos ha dejado, una verdad, que encontramos incluso en el Salmo 1. Un salmo que tiene muchas similitudes con el texto que estamos leyendo ahora en este momento. Y dice el versículo 1 del Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué? En consejo de malos, ¿vale? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que representan eso? Estas tres descripciones. Influencias en la vida de una persona. No permiten esa influencia. La influencia malvada, la que no viene del consejo de Dios, no lo permite. ¿Cuál es la influencia que permite? Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, igual que Jeremías. ¿Cuál es la necesidad? Nuestra necesidad para poder crecer en esa confianza que Dios espera y Dios desea de nuestras vidas y yo necesito. Es seguir meditando y orando que Dios me ayude a experimentar de una manera clara, real, lo que yo estoy leyendo e entendiendo en su palabra. Necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Y tenemos que pedirle, Señor, no solo tenemos que meditar, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que eso que estoy meditando penetre, cale en mi corazón de tal manera que llegue hasta el último de mis huesos. Acercarnos al Señor y acercarnos a su palabra nos ayuda a seguir confiando en Dios de una manera brutal. ¿Sabes también por qué? Porque acercarme a la palabra, acercarme a Dios, a descubrir quién es Él, cómo es Dios, ¿sabéis qué nos ayuda? A descubrir cómo soy yo. Y al darme cuenta de cómo soy yo, lo único que descubro es que cómo voy a seguir confiando en mí. Señor, eres tú el que eres digno de confianza. Eres tú de quien yo me tengo que fiar. Es de ti quien yo necesito la ayuda.
Y eso ocurre cuando nos acercamos a la palabra. Así que no dejes la palabra. ¿Qué tenemos que dejar para no dejar la palabra? A ver, simplemente ahora en voz alta, alguna idea. ¿Qué crees que podríamos dejar para poder pasar más tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo? Pero de maneras prácticas. A ver, dilo en voz alta, Axel. El móvil. Dejemos menos tiempo con el móvil. Y el Netflix. ¿Y qué más? Y el WhatsApp. Y el TikTok. Las tiendas también. ¿Qué más? El telediario, porque para ver lo que vemos. ¿Cuántas cosas realmente podríamos decidir dejarlas? Pensamos, no, me voy a poner la tele, me voy a relajar, voy a poner la tele. Déjame decirte una cosa, abre la palabra de Dios, te va a relajar más. Y encima te va a bendecir, porque la tele no. Como digo la tele, puedo decir el ordenador, ¿eh? O el móvil. O no sé, lo que sea, o si os ocurra. ¿Qué te puede ocurrir a ti, Manuel? Cualquier cosa. Cualquier cosa. La tablet. Ahora que se me ha ocurrido algo. Y confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Pero me gustaría animarte, no te fíes de ti mismo, pensando que ya lo estás haciendo. No te fíes. Sigue buscando en el Señor. Y sigue preguntándole, Señor, ¿dónde no te estoy siendo fiel? Porque Dios dice, y Dios bendijo a aquellos siervos que fueron fieles en lo muy poco, y los recompensó. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Y nosotros tenemos que también aprender a caminar en esa dirección. Y versículo 8, vemos cuáles son las consecuencias de confiar en el Señor. Absolutamente, dramáticamente contrarias a lo que dijo en el versículo 6 el Señor. Es como la noche y el día. Es un contraste brutal. Si el versículo 6, que era la consecuencia de aquellos que no confían en Dios, era el desierto, la consecuencia de aquellos que confían en el Señor ahora es un jardín, es un vergel, donde hay vida, donde se resalta el agua, que es la presencia de Dios, que bendice y nutre a ese árbol y le hace crecer como un árbol. Ya no es un matorral, chico, es un árbol frondoso, fértil, que da fruto. La imagen es brutal de cómo Dios bendice a aquellos que siguen sus consejos, que aman, que quieren confiar en Él, que buscan crecer en esa confianza. Dice, porque será como, ya no como el desierto, sino como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Las raíces, ¿qué es lo que hacen? Es darle estabilidad y fortaleza a ese árbol. Y las raíces buscan el agua. ¿Tu vida está buscando el agua? Si tu vida no está buscando el agua, tu vida será una vida débil. Los problemas serán más grandes de lo que lo son. Y te derribarán y te hundirán. Pero si tus raíces son fuertes, firmes y buscan el agua, penetrarán en la tierra y darán resistencia al árbol y lo harán fuerte. Y su hoja no dejará de estar verde.
que junto a la corriente echa sus raíces. Y es hermoso lo que viene ahora a continuación, lo que dice el Señor. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Dios? ¿Que van a venir problemas a la vida del creyente, del que confía en el Señor? Sí, te lo aseguro. Y no soy profeta ni hijo de profeta. Pero también te digo, en el nombre del Señor, que aquellos que confían en Él no verá cuando viene el calor. Y el calor, ¿sabéis qué representa? El mal. Si tú lees en el versículo 6, dice, y no verá cuando viene el bien. El contraste, no verá cuando viene el mal. Confiar en el Señor nos fortalece, nos ayuda a resistir las dificultades de la vida porque las va a ver, cierto y seguro. Pero en el nombre del Señor somos fortalecidos, nuestras vidas son fortalecidas, estamos preparados para enfrentar el calor, y no solo el calor, sino la sequía. Pero en el Señor. En el Señor. Por eso dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Tremendo. Tremendo. En el año de sequía no dejará de dar fruto. Será bendición aún en medio de las dificultades a otros que están alrededor de él. Por el poder de Dios, porque confía en el Señor. Ese es el que confía en el Señor. Es distinto, ¿eh? Es diferente. Ya no es como la retama, no lo es. Es como un árbol, frondoso, vivo, lleno de vitalidad, de vida, de fruto. Fruto que bendice a otros. Ese es el que confía en el Señor. A eso hemos sido llamados tú y yo. El Señor, en medio de las dificultades de la vida, nos va a dar descanso. Eso es lo que no va a tener el que no confía en el Señor. No lo va a tener. El que no quiere tener en cuenta a Dios, rechaza el consejo de Dios, quiere vivir su vida, experimentará desierto, soledad. Pero el que busca al Señor va a tener su presencia y va a experimentar su poder en medio de su debilidad y encontrará descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descanso, os haré descansar. ¿Para quién es esto? Para los que vienen a mí. No es para todos, ¿eh? No es para todos. No nos confundamos. Es para los que vienen a Él. Y en la palabra encontramos que no solo nos da descanso, hay muchísimas cosas que el Señor nos quiere dar a aquellos que confiamos en Él. Una de ellas es fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Tú estás así? ¿No tienes fuerzas ahora? ¿Estás en una situación donde te has agotado? Mira al Señor. Mira al Señor. Él es el que repone nuestras fuerzas cuando se agotan. Él es el que nos da la fortaleza que no tenemos. El desierto no te lo va a dar. Te lo aseguro. El desierto no te lo va a dar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, qué precioso pero. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son los que confían en el Señor. Eso experimentará aquel que confía en el Señor. Las fuerzas. La frustración es para otros. La desolación es para otros.
la desesperación permanente es para otro. Pero los que confían en el Señor van a encontrar esa fortaleza, van a encontrar sus fuerzas. Los que confían en el Señor van a experimentar esa paz que solo viene del Señor. Tú guardarás en completa paz ¿a quiénes? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estos y muchas otras verdades podríamos seguir recordando. El Señor nos dice que si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago 1:5, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Pero solo me gustaría dejarte una pregunta en esta mañana. ¿En quién vas a confiar? Porque vas a enfrentar situaciones en las que quieres confiar en ti mismo. Vas a enfrentar situaciones en las que quieres confiar en otros. Me gustaría que recordaras esto. Hay unas palabras de Josué que me encantan. En el capítulo 24 de Josué. Ya termino con esto. Si os acordáis, en el capítulo 17 de Jeremías, el último, o el siguiente versículo, que es el 9, el Señor lanza una advertencia sobre ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Sobre el corazón. Sobre toda cosa... no, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese es el texto. ¿Por qué lo pone ahí? Justo después de hablar de la confianza en Dios. Para que nos guardemos. Para que guardemos nuestro corazón, que nos puede engañar y nos puede confundir y hacer creer lo que no es. No te dejes engañar por tu corazón. Confía en el Señor. Y me gustaría animarte a que decidas seguir confiando en el Señor, en la tormenta, en la dificultad, en el problema, en la incertidumbre, en cualquier situación. Decide confiar en el Señor. Me gustaría, Josué 24, ya termino con esto. A partir del verso 14 dice: ahora pues temed a Jehová. Está Josué despidiéndose de su pueblo, casi. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. ¿Qué está haciendo Josué aquí? Les está desafiando. Les está desafiando. Decide a quién quieres servir. Decide en quién quieres confiar. Decide a quién vas a seguir con todo tu corazón. ¿A ti mismo o a Dios? Y termina el versículo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me gustaría que cada uno de los que estamos aquí hagamos nuestro esto. Que le digamos al Señor: no voy a servir a otros dioses. Decido y voy a seguir confiando y sirviéndote a ti. A pesar de las dificultades que vayan a venir, porque van a venir.
pero mi confianza va a estar en ti. Eso es lo que está diciendo Josué. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a decírselo al Señor? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, no es un libro muerto. No es un libro donde encontramos bonitas historias. No, es tu palabra. Es donde tú nos estás hablando. Es donde tú sigues alzando tu voz para que tu pueblo escuche, Señor, tu verdad. Señor, te ruego que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que te conocen o de los que no te conocen, de los que están luchando o de los que están dormidos. Pero, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a seguir decidiendo confiar en ti. Y decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Hermano, le damos la gracia a nuestro Dios